Bien, vamos a ir ahora sí a la palabra. Gracias por este aviso muy importante que quería enfatizar para que estemos todos juntos allí. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, permítanos leer el versículo 20 al versículo 26. Hoy día nos toca en la serie de oraciones transformadoras del Nuevo Testamento tocar el tema de la oración por la unidad que hizo Jesús en Juan 17. Y dice así la palabra del Señor, la oración por la unidad que Jesús hace y la que nos enseña a que todos debemos orar por la unidad. Juan 17, 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta profunda y bendecida oración que Jesús ha hecho por todos los creyentes de todos los tiempos. Gracias, Señor, por su enseñanza. Gracias porque nos enseñas a orar por la unidad, se exprese del Espíritu Santo en todas las relaciones de nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nos hagas una iglesia cada vez más unida en Cristo Jesús y la unidad se exprese en todas nuestras dimensiones de relaciones personales. Bendícenos, Señor, y bendice tu palabra esta mañana y bendice cada persona aquí presente. Oramos en particular por los que sufren alguna enfermedad, pidiendo que tu mano sanadora sea sobre ellos, fortaleciéndoles físicamente. Oramos por los que pasan alguna necesidad emocional, espiritual. Oramos por quienes pasan necesidad material. Oramos por quienes te están buscando en un momento de crisis en su vida. Oramos, Señor, que tu palabra y tu Espíritu nos bendiga esta mañana y salgamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Te lo rogamos encomendándote este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. La oración de Jesús de Juan capítulo 17 es la oración más larga conocida por Jesús que está escrita en el Nuevo Testamento. Y además la hizo la noche antes que él fuera a la cruz. Por lo tanto, fue una oración en la que él expresa en su oración a Dios todo lo que él le pide al Padre que él haga por los creyentes aquí en la tierra. Y lo más interesante es que la segunda parte, que es la que hemos leído de esta oración, él ora por todos los futuros creyentes en su palabra. Es decir, está orando también por nosotros. Esta es una oración de Jesús por ti y por mí y por los cristianos de todos los tiempos. ¿No te gustaría escuchar en qué manera ora Jesús por ti y por mí? Pues vamos a escuchar su oración. Y vamos a entrar al corazón de Jesús y ver cuál es el sentir de Él por nosotros. Y qué es lo que a Él le preocupa. Y qué es lo que Él ve que es importante. Y qué es lo que Él ve que es un desafío y algo que faltará constantemente llenar en la vida del creyente. Y Él ora por la unidad por una razón obvia. Porque si algo falta en el mundo en que vivimos es falta de unidad. Tú ves la pelea que hay hoy día por todos lados. La gente se pelea porque si entran con el coche o cuando no entran con el coche en un ascensor. La gente se pelea por los estacionamientos como perro y gato tirados en el piso. La gente se pelea entre los políticos. Se pelea la gente y está separada, dividida, en conflicto y encarada por muchas razones. Y la iglesia es llamada a ser testimonio de unidad en medio de un mundo dividido. El ser el testimonio de contraste en nuestras relaciones personales. Ahora, vean cómo Jesús ora por nosotros. En primer lugar, ora
para que sigamos el modelo de unidad entre el Padre y el Hijo. Él ora pidiendo que seamos unidos, pero no en base a nuestras fuerzas, no unidos porque nosotros no vamos a ser buenos, no unidos porque nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos emocionales, o somos amigueros o el lado social. No, la unidad se basa en el modelo de unidad que está dentro del mismo Dios trinitario. Fíjate cómo Él ora. Dice allí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nota que Él ora no pidiendo que nosotros nos llevemos bien. Él ora que nosotros seamos uno en el Padre y el Hijo. Es decir, la comunión de las personas de la Trinidad entre sí es la base de nuestra unidad. El Dios Trino no está en la Biblia enseñado que hay una Trinidad simplemente como una extravagancia teológica o queriendo Dios producir un misterio simplemente para hacernos sentir que Dios es más que nosotros. El misterio de la Trinidad tiene el profundo mensaje y significado de enseñarnos que las relaciones de las personas de la Trinidad entre sí nos enseñan a nosotros cómo Dios quiere que nosotros vivamos en unidad. No olvidemos que este Dios en el que creemos, el Dios de la Biblia, no es un Dios solitario, no es un Dios solo, como algunos lo piensan, ¿no? El anciano en el trono solo, no. Y que por aburrido creó al hombre para que no sentirse solo, no. Dios es un Dios siempre comunitario, porque están el Padre, el Hijo y el Espíritu en unidad e interrelación e interdependencia eterna. Por eso es que cuando Él crea al hombre, la Biblia no dice que el Señor mencionó, haré al hombre a mi imagen y semejanza, sino Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El hagamos, el plural trinitario de Dios, habla que este Dios único es, sin embargo, en su naturaleza mucho más complejo, en su naturaleza como lógico y evidente que debía ser que la naturaleza humana, en la que tenemos una sola persona, espíritu, alma y cuerpo. En cambio, Dios es un solo Dios, pero con tres personas, como una comunidad trinitaria, haciendo un solo Dios verdadero, lo cual rebasa nuestra comprensión, evidentemente limitada. Pero lo cierto es que aquí Jesús está orando de que el Padre y el Hijo, como están unidos, esa unidad de Dios en su Trinidad sea la que se exprese entre nosotros. Y fíjate cómo es la relación del Hijo con el Padre. Hay un versículo en Juan 5:19 que nos da una ventana dentro de la Trinidad. ¿Cómo funciona esta relación? Dice ahí Jesús, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nota tú que no es el Hijo por un lado y el Padre por el otro, o el Padre lo manda al Hijo a morir en la cruz y después se va a ver televisión y el Hijo, problema suyo, ¿qué hace con la cruz? No, el Padre y el Hijo están trabajando juntos. Dice, nada puede hacer el Hijo sin el Padre. Y todo lo que ve al Padre hacer, eso es lo que el Hijo hace igualmente. Quiere decir que entre el Padre y el Hijo, como entre las personas de la Trinidad, hay no solo una interrelación eterna y permanente, perpetua, sino hay una interdependencia en su función. De manera que están profundamente unidos. Entonces, cuando entendemos esto, en alguna manera, entendemos qué quiso decir Jesús cuando Él en su oración está diciendo, Padre en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. O sea, Dios nos llama y nos recuerda que somos uno en el Dios Trino. Somos uno por causa de Dios, en otras palabras. Somos uno porque la Trinidad son uno entre sí. Esa es la base de nuestra unidad. Quiere decir que la base de nuestra unidad es de origen sobrenatural. No la produce un cumpleaños o un almuerzo de fraternidad, ni que cantemos juntos. En realidad todo eso es resultado y expresión de la unidad que ya Dios crea en nosotros. Quiere decir que la unidad nuestra es mucho más grande que nuestros esfuerzos de unidad. No depende de nosotros, depende de Dios. Aquí estamos esta mañana reunidos y nos hemos saludado y abrazado con júbilo hace un rato con algunos hermanos, aunque algunos hubiéramos querido saludar a muchos más. ¿Por qué? Porque estamos aquí juntos porque Cristo nos juntó en Él. En Cristo nos hemos conocido
En Cristo hemos hecho amistad. En el camino de Cristo hemos creado este compañerismo. En la fe de Cristo oramos juntos y oramos unos por otros, por la enfermedad, por el dolor, y damos gracias por la alegría y la bendición del hermano. ¿De dónde viene toda esa unidad? Viene de la unión que tenemos en Dios, en Cristo. Nunca te olvides. Y es de esa unión en Dios que depende todo lo demás. Quiere decir que la obra de la unidad de la iglesia viene de la muerte de Cristo en la cruz, que murió para reunir todas las cosas en Cristo Jesús, y de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Dios morando y obrando en nosotros nos mantiene la unidad. ¿Por qué podemos esperar estar unidos gente tan disímil, tan diferente, de trasfondos tan distintos, de temperamentos tan dispares, de experiencias tan diferentes que hemos tenido todos? ¿Cómo podemos pensar en que podemos estar unidos en Cristo? Porque Dios produce ese milagro de la unidad. El mismo Espíritu que mora en ti, mora en mí. El Espíritu Santo que nos vincula eternamente y para siempre. Podríamos resumir el Evangelio, el mensaje y propósito de la cruz, en solamente dos pensamientos. Y es que Cristo vino a la tierra a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, no solamente, pero para reunirnos a todos en Cristo, en la iglesia. Es decir, la obra de Dios, la acción de Dios en el mundo es de reunión, unión en Cristo. Para en Cristo restaurar, perdonar y transformar nuestras vidas. La acción del pecado, de la caída y de las tinieblas en el mundo, ¿cuál es? Por contraste, es la separación, la desunión, la división de Dios y de nuestro prójimo. Quiere decir que hay dos acciones poderosas actuando en el mundo. La acción de Dios en Cristo de reunión, de juntar todo en Cristo, volver a restablecer tu vínculo en el matrimonio, tu vínculo con tus hijos, tu vínculo con tus padres, tu vínculo con el prójimo, tu vínculo con el que éramos indiferentes, tu vínculo con la iglesia. Y por otro lado está la acción de las tinieblas en este mundo, producto de la caída, producto del pecado que hay en nosotros, que nos lleva a una tendencia permanente a la separación, a la división, a la distancia, al alejamiento de Dios y del prójimo, al conflicto, al resentimiento, a la pelea, al enojo, al odio. Son los dos conflictos que está habiendo en el mundo de hoy. La pregunta es, ¿bajo qué acción espiritual, bajo qué influencia actúas tú? ¿Cuál es el principio espiritual que mueve tu vida? ¿El de la separación? ¿Apenas pasa algo que no te gusta? ¿Con enojo y resentimiento, distancia o silencio? ¿O separación y distancia? ¿O guardas egoístamente tu cristianismo para ti solo, tú, Dios y el resto que le parte un rayo? ¿O está el Espíritu Santo obrando en ti, llevándote a la unión con Cristo, al restablecimiento de la relación en tu matrimonio, a una armonía y unidad en Cristo? ¿Y has aprendido a aplicarlo eso a tu vida? Son dos acciones. ¿Cuál predomina en tu vida? Va a marcar tu futuro. Si dejas que predomine la separación, vas a terminar solo, resentido, sin amar ni ser amado. Si predomina en ti la obra de Cristo de reunión, aprenderás a amar en Cristo y podrás ser amado en Cristo también. La segunda cosa que ora Jesús en esta oración es que Él ora para que seamos perfeccionados en la unidad. Perfeccionados en la unidad. Quiere decir que la unión no solamente es un punto final, sino que dentro de la unidad en la cual Dios nos ha puesto, en la iglesia, en el matrimonio, en el ministerio, en la comisión que trabajas, en tu grupo pequeño de amistad o estudio bíblico de damas, caballeros, matrimonios, en donde estés, el propósito de Dios es que tú seas perfeccionado en la unidad. No solamente que vivamos hacia la unidad, no basta eso. Él quiere que tú crezcas, madures, vayas creciendo en tu capacidad de mantener la unidad con los años. Es decir, cada vez más tiempo tengas espaldas más anchas o capacidad espiritual más grande para crecer en la unidad. No basta que digan, no, yo todavía duro con mi matrimonio, ya tengo 40 años, pero ni se hablan. Hasta para verte con televisión se pelean para ver qué canal. O quién va primero al baño. Entonces no basta mantenerse en una unidad física externa, visible, social, sino que Dios quiere que crezcamos en una unidad
espiritual, profunda, que traiga armonía, paz al corazón. Eso es lo que Él pide, perfección en la unidad. Fíjense cómo Jesús ora así, Juan 17:23. Jesús dice, yo en ellos y tú en mí. Está hablando con Dios. Yo en ellos y tú en mí. Otra vez la relación trinitaria, que es la base de la unidad. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad. Cuando el Nuevo Testamento habla de la unidad, no habla de un punto de unidad simplemente porque estamos en un culto. Eso no es la unidad. Esto es una reunión, pero no la unión. La unidad de la que habla el Nuevo Testamento para la iglesia y para Cristo es muy distinta y mucho más compleja y mucho más rica en su concepción y en su vivencia. La unidad cristiana es multidimensional, como vamos a verlo. Y cuando uno ve el Nuevo Testamento, uno descubre que esta unidad a la que Dios nos llama es integral, es decir, afecta a todas nuestras áreas. Es comunitaria, no individualista. No es una unión individualista en la cual yo me uno con mis amigos y el resto, problema suyo. No, es una unidad integral, junta a todos y comunitaria. Por eso que en la Biblia nos ponen varios ejemplos de unidad en el Nuevo Testamento, usando las figuras de la iglesia. En ese sentido, tenemos que nosotros pensar y orar que todos seamos una familia de Dios. La iglesia es familia de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro desafío de unidad es que todos seamos miembros, no aislados de esta familia. Tú has visto que hay familias a veces humanas en las que hay alguno por ahí que anda peleado con todos y nadie lo quiere ver y nadie lo puede ver, o ese que arma líos. Bueno, Dios quiere que en la iglesia de Cristo, en la familia espiritual, no exista ningún miembro aislado de ella por resentimientos, o porque nadie me saluda, o porque no hay amor, o porque nadie se hace amigo mío, o nadie me llama, sino que tú tomes la iniciativa de hacerte parte activa, participante activo de esta iglesia, integrándote a un grupo pequeño, participando del servicio, abriéndote a relaciones con otras personas, tomando tú la iniciativa. La responsabilidad está en ti, que te integres a la familia de la iglesia. También se nos dice que todos participemos en cuerpo de Cristo, otra figura de la iglesia, este cuerpo de Cristo del cual todos somos miembros. No, Dios no quiere que seamos miembros individualistas, sino que participemos sirviendo en el cuerpo de Cristo, para que seas un miembro del cuerpo de Cristo encajado en el cuerpo de Cristo y recibas la sangre de la vida del Espíritu a través de la participación de la iglesia que es cuerpo de Cristo. Pero también nosotros tenemos el desafío en la unidad de que todos seamos piedras del edificio de la iglesia y no piedras de tropiezo en primer lugar, ni piedras separadas. ¿Te imaginas tú qué haces tú con miles de ladrillos, pero que están dispersos en el suelo? ¿Qué haces con esos miles de ladrillos? Esos miles de ladrillos en el suelo, ¿qué significan? ¿Qué aportan? Nada, absolutamente nada. Y son ladrillos nuevos, pero nada hacen. Pero cuando tú los juntas bajo un plan de Dios y se hace un diseño arquitectónico, como ser parte de la iglesia de Cristo es el edificio espiritual de Dios, y tu vida es como un ladrillo valioso que encaja dentro del edificio espiritual que Cristo edifica, que es la iglesia, ¿cuánto valor toman esos ladrillos? Así también algunos cristianos han entendido mal el cristianismo y creen que basta con ser ladrillos de Dios, aunque estén esparcidos, dispersos, individualísticamente en el mundo, y no se han integrado a la iglesia, a ser parte de las paredes espirituales que edifican y soportan al resto del edificio de Dios. Y los ladrillos de Dios con más tiempo en la fe están en las bases para que soporten y sostengan a los ladrillos más nuevos, a los hijos espirituales más nuevos y a los creyentes más nuevos, que son los ladrillos puestos recién por el Señor en el edificio de la iglesia. Pero tú eres llamado a ser un ladrillo que sostenga este edificio. ¿Eres un ladrillo que sostiene el edificio o eres un ladrillo esparcido, solo, aislado en tu propia vida en el suelo? Y por último, tendríamos que decir que todos somos llamados a esta unidad, a ser perfeccionados como ramas de la vid de Cristo. La iglesia es puesta también como una planta de vid, y en la cual nosotros somos llamados a ser ramas fructíferas, recibiendo la savia del Espíritu Santo por la integración y por ser injertados
en la vida de la iglesia. Pero si no das tiempo, si no te preocupas por dar espacio en tu agenda para injertarte en la vid de la iglesia, quedarás entonces como una rama aislada y al final se seca y al final se pierde. Por eso es que cuando nosotros el día domingo o el día que nos congregamos en las actividades de la iglesia no participamos por cosas muy buenas. A veces somos de que nuestros hijos hagan deporte, nuestros hijos hagan natación, nuestros hijos aprendan chino, mandarín, japonés, toquen con los dedos del pie, saxofón, cualquier cosa inventamos. Y decimos qué buenas cosas están haciendo nuestros hijos. Sí, pueden ser cosas muy buenas, muy valiosas, pero si estas reemplazan el ser parte de la iglesia y de recibir la vida espiritual de la vid y ser ladrillo de una pared del edificio de la iglesia y sale del cuerpo de Cristo y no se congrega para ser parte de la familia de Dios, está perdiendo lo que fue el motivo de oración de Cristo en Juan 17, que seamos perfeccionados en unidad y creciendo en unidad a pesar de las tensiones, invitaciones, seducciones y propuestas buenas que el mundo puede hacernos, pero que nunca se comparan con el valor espiritual que permiten que los hijos, los niños y los jóvenes crezcan en Cristo y enfrenten al mundo con el poder del Espíritu Santo. Así que ten discernimiento en qué prioridades le das a tus hijos o te das a tu propia vida, haciendo cosas buenas el domingo o el día que podrías estar yendo a tu grupo de crecimiento, de amistad, de estudio bíblico, de matrimonio, de jóvenes o en la edad que estés, y ponemos otras cosas buenas, pero que no te van a preparar ni te van a proteger espiritualmente de todas las acechanzas del diablo ni las tinieblas. Porque ninguna de esas cosas te da victoria frente a ti mismo y frente al mundo. Y finalmente, creyente que se quita o nunca se integra a la iglesia, termina apartándose, enfriándose y yéndose al mundo. Creyente que no está integrado en la iglesia es creyente vulnerable a secarse, enfriarse y apartarse y renegar de Cristo con el paso de los años. Lo hemos visto tantas veces con tristeza. Que no sea tu caso, ni el de tu familia. Por eso que diríamos que el deseo más íntimo del Señor Jesucristo es que todos los suyos nos amemos, vivamos en unidad y no permitamos que nada nos divida ni nos separe. En Juan 17 Jesús está orando que seamos perfeccionados, que maduremos, que construyamos unidad, que nos integremos, que no seamos individualistas como este mundo nos pregona, sino que nos integremos al cuerpo de Cristo, el cuerpo vivo de Cristo en la tierra para recibir la bendición. Y por último, Jesús ora por la unidad, pero por una unidad cimentada en la verdad para impactar al mundo. Una unidad que no está basada en nuestras emociones, nuestros sentimientos o nuestra opinión, sino una unidad basada en la verdad de la palabra de Dios. Fíjate cómo lo dice él claramente en Juan 17, 23. Él ora así por ti y por mí. Él está orando por ti y por mí. Él dice, yo en ellos y tú en mí, otra vez refiriéndose al Padre Celestial, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Quiere decir que el propósito de Dios de que conozcamos a Cristo no es solamente que conozcas a Cristo y te quedes allí, sino que crezcas hacia la madurez de la unidad y la integración en una iglesia. Y que perfeccionado en la unidad, esta unidad que nosotros vamos a vivir como iglesia es para que el mundo conozca que Cristo ha venido. Es decir, el testimonio al mundo más impactante, no solo la predicación de la palabra, sino es la vida de unidad que tú puedas tener con los tuyos y con la iglesia. La unidad de la iglesia es totalmente extraña a un mundo dividido por sus intereses egoístas. Y cuando la gente ve a personas que están unidas, la gente dice, mira cómo se aman los cristianos, mira cómo viven en unidad, mira cómo se respetan, mira cómo se cuidan, mira cómo se mantienen unidos con el paso de los años. Por eso es que la unidad va junto con la otra parte de la oración de Jesús en Juan 17, 17. Se relaciona con la verdad. Por eso en la misma oración Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si no hay fundamento de la palabra de Dios en nuestra vida, no puede haber unidad. Porque todos nosotros somos tendientes al conflicto, a lo mío, a lo nuestro, a lo que a mí me interesa, a mí me importa, sin importarme lo demás. ¿Qué es lo que me vacuna
me impide a mí vivir en el egoísmo individualista? La palabra de Dios, la verdad de Dios, que va limpiando nuestra vida, va moldeando nuestra vida y va sacando nuestra vida todo lo que estorba que estés en unión en tu matrimonio, en unión con los que vives en tu casa. Dios te manda a vivir en unidad con los que vives en tu casa. Y si esto no ocurre, no es solamente por culpa de la otra persona, es seguramente por responsabilidad tuya también. Y tú tienes que, sin mirar al otro, sin levantar el dedo acusador hacia la otra persona, primero tú examinarte en qué cosas tú estás estorbando a la unidad del Señor, en qué estás corrompiendo la unidad. Resentimiento, orgullo, terquedad, inflexibilidad. Todo eso es contrario a la obra de unión del Espíritu Santo. Así que diríamos nosotros que la verdad trae unidad a nuestra vida y expresa dos cosas. En primer lugar, Dios restaura y restablece la unidad por la verdad de su palabra. Dios restaura la verdad en nuestra vida para traernos unidad. Si no hay unidad, pregúntate cuánto te estás sometiendo a la verdad de su palabra, a la verdad de su palabra. Cuando haya una unión vertical, te sujetas a la palabra de Dios, podrás gozar de unión horizontal. Si no hay unión horizontal, pregúntate cómo está tu unión vertical con la palabra de Dios. Porque tú puedes ser creyente y puedes explicarme toda la Biblia y sin embargo no saber vivir en unidad. Porque no basta conocer la Biblia, hay que sujetarse a la palabra de Dios. Tu yo tiene que sujetarse a la... Por eso es que siempre digo que una cosa es hablar de la unidad, es bonito cantar de la unidad, es grato vivir en un ambiente de unidad, pero la unidad no es gratis. La unidad costó la cruz de Cristo. Él murió para que seamos uno en Cristo. Hubo sacrificio y la unidad cuesta siempre sacrificio. Nadie puede gozar de unidad en su matrimonio, en una comisión de servicio, en un ministerio, o en un grupo pequeño, o en tus relaciones alrededor, si no estás dispuesto a que esto te cueste sacrificio. Nos cuesta sacrificio morir al yo, cuesta dejar tu orgullo de lado, cuesta dejar tus resentimientos, cuesta dejar tu vanidad, cuesta dejar la lengua que habla de más, cuesta sacrificio perdonar como fuimos perdonados. Todo esto significa que cuesta andar en unidad. Pero te digo una cosa, bien vale la pena lo que cueste para vivir en unidad, porque vivir sin unidad es un infierno. ¿Cierto? En un lugar donde no hay unidad, todo se hace, hasta pedirle al azucarero se hace motivo de conflicto. Antes que abras la boca ya estás peleando. Estás esperando que el otro hable para decirle no. Y no escuchas, sino estás pensando cómo le dices no. Eso es vivir sin espíritu de unidad, como muchas veces vive mucha gente el día de hoy en su casa, su familia, con los cercanos suyos y en la iglesia, con las personas que les es difícil sobrellevar. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la unidad, cuando Dios trae unidad, cuando estamos dispuestos a que nos cueste sacrificios, lo que sea, para estar en unidad, muriendo al yo, esto impacta. Yo me acuerdo mucho de un caso muy particular que conocimos en el encuentro matrimonial de Alma, Japón. En Alma, Japón, en uno de los encuentros que fuimos, en uno de los encuentros se convirtió una pareja de jóvenes, que eran uno de ellos de origen japonés y por eso estaban en Japón. Y eran, sin embargo, de República Dominicana, dominicanos. Y estos jóvenes dominicanos estaban prácticamente al punto del divorcio. Pero ellos llegaron al encuentro. La pareja dividida conoció que en sus fuerzas nunca podrían estar siendo uno en sus propias fuerzas, por más que lo habían intentado. Pero entendieron que Cristo tenía el poder de reunirlos en Cristo Jesús. Y sobrenaturalmente traer la gracia, el amor, la paz, el saber sobrellevarse en armonía y humildad, de manera que solo Cristo podía hacerlo. Y cuando escucharon ese mensaje del Evangelio del poder de sanidad, restauración y de reunión de matrimonios en Cristo, se entregaron a Cristo. El siguiente año volvimos al encuentro.
a servir en el encuentro de Alma Japón, con varias de las parejas de ustedes que están acá. Y algunos conocen este testimonio y se acordarán de lo que estoy diciendo, de lo que fueron a Japón. Los encontramos de nuevo, sirviendo en el encuentro, con otra cara. Ya no la cara de la pelea de di algo para que yo diga otra cosa, ¿no? Atrévete a decir algo para que yo diga lo contrario, sino era la armonía y sirviendo juntos y felices. Entonces les pedimos que cuenten su testimonio. Y ellos nos contaron que después del cambio, que al entregar su vida a Cristo, habían aprendido a dejar el yo de lado, a buscar la palabra, la oración y la iglesia. Y Dios fue cambiando sus vidas. Y les tocó irse a República Dominicana, porque tenían que hacer un viaje. Y reunieron a toda su familia en República Dominicana y dieron un testimonio de la nueva unidad que había en su matrimonio, porque habían entregado su vida a Cristo en el encuentro. Ellos me dicen que la propia familia estaba completamente impactada, porque muchos de sus amigos que sabían de sus problemas matrimoniales constantes no daban ni un centavo por la permanencia de ese matrimonio. Y cuando regresaron y lo vieron tan renovados, tan enamorados de nuevo, perdonando el pasado y dispuestos a vivir juntos el resto de su vida en Cristo, que toda la familia quedó impactada. Y varios de ellos estuvieron dispuestos a ir a la iglesia a escuchar el Evangelio para ver si lo que Dios había cambiado en ellos también podía cambiar sus matrimonios. Eso es lo que hemos visto tantas veces. Es el milagro de la unión del agua y el aceite, que químicamente hablando, lógicamente hablando, es imposible de unir. Pero como siempre decimos, nunca nos olvidemos que Dios es el Dios creador y que es el Dios alquimista, y que por lo tanto tiene el poder misterioso de unir lo que el hombre y la naturaleza no pueden unir. Y aún siendo tan distintos como el agua y como el aceite, Dios puede crear una unidad, no en base al agua ni en base al aceite, sino sobrenatural, con los vínculos superiores a ellos del Espíritu Santo y del poder de Cristo. Como Jesús diría al paralítico antes de ser sanado, ¿crees tú eso? ¿Quieres ser sano? Porque conforme a tu fe te será hecho. Si tienes fe y le pides a Cristo que obre en tu vida, primero en ti, luego en la otra persona, para obrar sanidad, Dios puede hacer milagros de unidad restaurada, donde antes no existía esperanzas de unidad. Y muchos aquí podrían dar testimonio de eso, para la gloria de Dios. Deuteronomio 32 tiene una frase tremenda. Dice que cuando Dios bendice al pueblo de Israel, habrá una unidad que traerá impacto. Y lo dice en una frase muy corta, que dice así. Dice, cuando Dios bendice a Israel, uno solo de Israel perseguirá a 10 enemigos y los hará correr. Uno hará correr a 10. Pero luego dice, pero 2 harán correr a 10,000. 2 harán correr a 10,000. ¿Por qué 2 no hacen correr a 20? Siguiendo la proporción, 1 a 10, 2 hacen correr a 20. Pero nos dice que 2 perseguirán a 10,000, es decir, 1,000 veces más que uno solo. ¿Por qué? Porque en toda la Biblia se está enseñando el poder del diseño de Dios, que creó al hombre para vivir en unidad con su creador y unidad con su prójimo. Y cuando eso se cumple, la unidad potencia, la unidad multiplica, la unidad bendice, la unidad impacta. 2 personas trabajando juntas, 2 personas orando juntas, 2 personas poniéndose de acuerdo para vivir en unidad, impactan a sus hijos, la iglesia y el mundo entero. Dios quiere que tú seas parte de esos 2 que se juntan y trabajan en unidad. ¿Con quién tienes que trabajar en unidad tú? ¿Con quién tienes que juntarte para que sean 2 y no uno solo? Uno solamente vas a ganar 10 contra 10, pero 2 en Cristo, 1,000 veces más impactarás. Te pregunto ahora, ¿a quién estás unido para que trabajes no solo? Si estás casado, tu matrimonio. ¿Tienes hijos? Tus hijos. ¿Estás solo en la fe? ¿No hay otro creyente en tu casa? ¿Eres soltero? Hermano de la iglesia, únete en oración, hazte compañeros de oración, hazte planes de trabajar juntos, jóvenes que se proponen guardarse en Cristo y servir al Señor juntos. Cuando uno hace esto, el impacto del Evangelio se multiplica, porque el Señor ha prometido que 2 perseguirán a 10,000 cuando recibimos la unidad del poder del Espíritu Santo.
Dios quiere usarte a ti para esa tarea y no sigas trabajando solito, juntando ladrillos aisladamente, trabajando solo. Únete a quien debes unirte más y pídele al Señor la bendición de poder trabajar unidos para cumplir los propósitos de Dios en la tierra, con tu familia, con los matrimonios, con la gente. Hay necesidad alrededor tuyo, que Dios te utilice para impactar más de 1000. Termino con este pasaje. Pablo habla en Colosenses y habla de la unidad de la que Cristo ha venido a traer a la tierra, porque en la Biblia encuentras tú que la señal del reino de Dios es la unión, la señal del reino de las tinieblas es la desunión. ¿En dónde estás tú? ¿Construyendo unidad o derribando unidad? Es muy fácil derribar unidad, destruir, estorbar, resentirte, apartarte, ofender, guardar rencor. Eso es muy fácil. Simplemente déjate llevar por la carne. Pero construir unidad significa venir a Cristo, significa arrepentirte, significa pedir perdón, significa restaurar, significa que te va a costar el sacrificio de morir al yo, día a día, al orgullo, a la lengua, al yo, para poder construir la unidad. Dios te está llamando a esta unidad, que seas parte de la acción del reino de Dios, que está construyendo el reino de Dios en unidad, y no parte del mundo que está destruyendo todas las relaciones personales. ¿Dónde estás tú otra vez? Tienes que venir a Cristo. Sin Cristo nunca lo lograrás. Nunca. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Tienes que ir a Él y pedirle que restaure las relaciones en tu vida. Y te entregues a Cristo de verdad, no de boca para afuera. Pablo termina diciendo, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pablo dice que el amor es ¿el qué? El vínculo perfecto, y que debemos vivir en un solo cuerpo. ¿Quién puede hacer esto? Ninguno de nosotros solos. Si el amor es el vínculo perfecto, necesitamos ir a Cristo, que es la fuente del amor. Él es el único que nos enseñará, y va a ser un proceso de aprendizaje, vivir, construir cada día la unidad y una perfección de la unidad en tu matrimonio, con tu familia, con la gente que te rodea, con las personas de la iglesia, que no seas un visitante en la iglesia, que seas piedra del edificio, miembro del cuerpo, integrante de la familia, rama injertada en la vid, y no solo un visitante aislado, flotante, viviendo tu vida aislada, separada y no unida al cuerpo de Cristo. Así que la pregunta es, ¿quieres construir unidad? ¿Quieres restaurar unidad? Ven a Cristo de manera más profunda. Entrégate a Cristo de una manera más completa. Deja tus pecados y tus actitudes de carácter que estorban la unidad en tu vida. Ven al Señor y haz una entrega más profunda a Él, para que Él pueda comenzar a través tuyo obrar unidad en la vida en la que estás viviendo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Te invito a orar. Y cada persona que sabe que necesita que en su casa, en su matrimonio, en su familia, en su vida en general, no ves el signo de la unidad construyendo, sino ves el signo de la destrucción, de la división, de los muros, de la distancia, del odio de tu parte. Puede ser que en el mundo haya eso, pero que tú no seas parte de eso. Si tú ves así, quieres que el Señor haga un cambio en tu vida, te invito a que entregues tu vida a Cristo. Y si ya has entregado tu vida a Cristo, tú le digas, Señor Jesús, necesito que tú restaures la unidad en mi vida. En primer lugar, tienes que restaurar tu unidad con Dios. Si es tu deseo, que el Señor obre unidad en ti y a través tuyo. Ora conmigo. Padre Santo, tú sabes cuánto anhelo que haya unidad, paz, armonía en mi vida. Señor, yo no puedo cambiar a nadie, pero te pido que tú me cambies a mí y que Cristo obre en mí, para que en lo que a mí corresponde esté dispuesto, cueste lo que cueste, a vivir en unidad, aún con las personas más difíciles que me cuesta vivir, que yo ponga la unidad, que ese instrumento de armonía, de paz,
porque obedezco a Cristo, porque me someto a tu palabra, porque muero mi orgullo, porque me rehúso a resentirme, porque dejo atrás toda falta de perdón. Señor, trae unidad a mi matrimonio, trae unidad a mi familia, trae unidad en mis relaciones en la iglesia. Rogamos que en la iglesia construyamos unidad, que en cada comisión de trabajo de la iglesia haya unidad en Cristo. Y mientras oramos así, yo quiero pedirte que si tú por primera vez estás haciendo esta decisión, viniendo a Cristo, pidiendo que Él traiga, restaure unidad en tu vida, con Dios y en tu vida, te voy a pedir que te pongas de pie donde estás. Queremos orar por usted, por cada persona así. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Unidad que restaure Dios en tu corazón. Relaciones restauradas. No unidad de apariencia, sino unidad real, profunda. Y eso significa que a ti te va a costar pidiéndole al Señor. Vamos a orar con los que estamos de pie. Señor bendito, te entrego mi vida a ti y pido que me restaures como persona y me enseñes a vivir en unidad, en amor, en compañerismo, en armonía. Quita de mí todo estorbo a la unidad, donde esté, y sea instrumento tuyo para que nos reunamos en Cristo Jesús, todas las cosas. Bendice cada persona, cada familia, cada matrimonio, cada joven y adulto, y haz que Cristo reúna nuestras vidas en Él y las haga de nuevo. Gracias, Señor. Oramos por cada familia, venga unidad. Oramos por cada ministerio, venga la unidad. Oramos porque en cada grupo de crecimiento y de amistad llevemos unidad. Y oramos porque la iglesia en Monterrico nos perfeccionemos en la unidad de Cristo. Te lo pedimos dándote gracias porque eres poderoso para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. El Señor nos bendiga y crezcamos en la unidad que Él quiere en nuestras vidas.